Buenas, bienvenidos a este primer video tutorial sobre el segundo artículo de la serie reflexionando sobre ABP a pie de hoguera. A pie de hoguera porque son artículos que se desarrollan desde el aula tras 14 años de trabajo e investigación sobre trabajo por proyecto. Y bueno, se van a decir cosas que o bien actualmente no se está hablando sobre ellas, o bien va en contra de algunas ideas que están como muy generalizadas sobre ABP. Pero bueno, ya lo irán viendo a lo largo de toda la cadena de artículos. Y como siempre, al igual que le digo a mis alumnos, no se crean nada, sean muy críticos y quédense solo con lo que les convence. Soy profesor de matemáticas y no de religión. Y bueno, pasamos directamente al primer algoritmo. Voy a aumentar el tamaño de la fuente para que se vea bien, y aquí está. Este primer algoritmo decidí hacerlo, en realidad son tres, decidí hacerlos porque creo que existe la necesidad, o al menos yo lo hubiera agradecido hace tiempo, de contar con los pasos que se pueden o se deben dar en el aula para implementar el trabajo por proyecto. Tal y como comento en el artículo, no son pasos fijos, sino que la idea es que cada cual después pueda adaptarlo. Nuestra intención es, tras haber reflexionado mucho sobre el proceso seguido, mostrar lo que creemos que es más conveniente. Pero ya sabemos que no existen verdades universales. El primer algoritmo va a clasificar los diferentes tipos de situaciones de aprendizaje que nosotros aplicamos en el aula. No recorre todo el espectro de posibles situaciones de aprendizaje, sino que simplemente se centra en las que solemos aplicar, que son los centros de interés, las tareas guiadas, los proyectos, los problemas y las prácticas. Entonces, bueno, empieza con una serie de definiciones que tenemos por aquí. Define secuencia, define problema, define tarea guiada. Importante destacar que es una tarea guiada, es decir, que independientemente de que la secuencia de actividades que se proporciona al alumnado o no sea abierta, independientemente de que la tarea en sí sea abierta, que no tenga una solución prefijada, lo que sí es cierto es que se guía, es decir, que se le va a dar al alumnado esa secuencia de actividades, que ellos no van a tener que inventar o descubrir los pasos a dar, porque si tuvieran que hacerlo, ya no estaríamos hablando de una tarea tal y como nosotros la entendemos, sino de un proyecto o un problema. Bien es cierto que la definición de tareas es bastante amplia y que se puede definir en realidad cuando no la guiamos dentro del campo de los proyectos y problemas. Pero teniendo en cuenta que los proyectos se crean en 1918 y los problemas en 1969, pues nos vemos interesante utilizar un concepto de tarea que se solape con las definiciones ya existentes. Por lo tanto, tarea guiada viene a ser una secuencia de actividades, tal como viene aquí, competenciales, orientadas a la consecución de producto. Algo que nos debe recordar, por ejemplo, a una web quest. Definimos reto como un problema más un producto final. Si no tuviera producto final, sino que simplemente fuera el informe de cómo se resuelve el problema, seguiría siendo un reto, aunque tal y como veremos ahora, estaríamos hablando de aprendizaje basado en problemas, más que de aprendizaje basado en proyectos. Personalmente utilizamos las dos metodologías. Y empezamos nuestro algoritmo. Lo primero que hace nuestro algoritmo, la primera clasificación, se realiza en este punto. Si la secuencia está encaminada estrictamente hacia la consecución del reto, es decir, si las actividades que va a realizar el alumnado están encaminadas estrictamente hacia la consecución del reto, entramos dentro de un campo donde tendremos una clasificación bastante extensa. Si no es así, si tenemos actividades que no son para la consecución del reto, tenemos que bajar aquí abajo y nos encontramos con que tenemos un centro de interés, es decir, tenemos una amalgama de actividades que se desarrollan con un contexto determinado, que nos dan un punto de vista global sobre un contexto, sobre una definición, un objeto, un problema, un evento determinado. Pero lo que aprende el alumnado no lo aprende por motivación para conseguir un reto, sino que lo aprende centrado en un contexto, que puede ser global, de múltiples materias o no. Con lo cual perdemos pertinencia sobre todo, ya que el alumnado no siente que aprende por algo, sino que aprende porque están investigando
o trabajando en torno a un concepto concreto. Si las secuencias están encaminadas estrictamente hacia la consecución del reto, entonces sí que todo lo que aprende el alumnado es por y para el reto. Gana motivación, gana relevancia, gana significatividad, porque lo que aprende no es porque toque, sino porque es necesario. Ese factor de necesario no se tiene en el centro de interés. Y entramos en una segunda clasificación. Si el alumnado conoce todos los contenidos necesarios para realizar la secuencia, entonces realmente la situación de aprendizaje es solo una práctica. Es decir, el alumnado no aprende basado en un proyecto, ni aprende basado en un problema, simplemente aplica conocimientos que ya sabe. Es una práctica, pero bueno, es un primer paso. Muchas veces tenemos que empezar por ahí, especialmente cuando estamos migrando de una programación tradicional donde ni siquiera teníamos contexto, sino simplemente contenido puro y duro. Si no, es decir, si el alumnado tiene elementos de contenido que conoce y elementos de contenido que no conoce, pasamos a otra clasificación y empezamos diciendo, si dicha secuencia se proporciona al alumnado, es decir, al igual que una web quest, si le damos al alumnado los pasos que tiene que hacer, estamos ante una tarea guiada. Podríamos llamarlo proyecto guiado, de hecho yo antes lo llamaba proyecto guiado, pero veo más adecuado llamarlo tarea guiada. Si no, es decir, si no le damos al alumnado los pasos que hay que dar, sino que el alumnado tiene que descubrirlos con nuestra ayuda y nuestra guía, estamos ante un proyecto o un problema. ¿Qué hacemos? Bueno, pues preguntamos, si la secuencia se limita a solucionar el problema inherente al reto, estamos ante aprendizaje basado en problemas. Pero si va más allá, si se dedica a planificar, a construir un producto concreto, una maqueta, un vídeo, lo que sea, algo que vaya más allá de un informe de la solución del problema, estamos ante aprendizaje basado en proyectos. Por lo tanto, el aprendizaje basado en proyectos en realidad se puede definir como una aproximación, como aprendizaje basado en problemas más la planificación, diseño y construcción de un producto. Esta es una definición bastante oportunista, porque recordemos que el aprendizaje basado en proyectos surge en 1918, muchísimo antes que el aprendizaje basado en problemas, que surge en 1969. Y con esto terminamos. Tenemos aquí un par de notas al respecto y poco más. Encantado, ya hemos terminado nuestro primer algoritmo. Hasta luego.